Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Sabia, el podcast que, como sabéis, se retransmite en Radio Paz, pero también tenéis acceso en todas vuestras plataformas de audio y vídeo como YouTube. Y aquí intentamos regar las raíces del alma para que broten nuevas preguntas, convicciones y caminos. Hoy traemos un episodio especial que une dos mundos que creo tiene gran interés para todos los presentes, que a veces parecen distantes, pero comparten un mismo suelo, ¿no? Es la fe y el mundo de los negocios. ¿Es posible vivir el evangelio entre balances, clientes y juntas directivas? ¿Puede la empresa de hoy ser también un campo fértil para el evangelio? Así que vamos a conversar con nuestro amigo Luis Duque, que es empresario, creyente, y que ha logrado integrar propósito espiritual con impacto empresarial. Así que prepararos para una conversación inspiradora y que esperamos también pueda ser transformadora para alguno de vosotros. Don Luis, bienvenido a Nueva Sabia. Una Muchas alegría. gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí contigo y bueno, poder aportar un poquito de experiencia y que bueno, que llegue algo con mucha humildad a alguien, a un oyente. Esto Estupendo. básicamente es el cúmulo de muchos años de golpes y de aprendizaje a través de la experiencia. Pues ahora nos vas a contar. Como siempre, vamos a empezar con una breve oración de entrada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en medio del ruido de nuestras agendas profesionales, enséñanos a hacer silencio para escuchar tu voz y que cada decisión que tomemos en el ámbito profesional esté iluminada por tu voluntad. Amén. Y generalmente, pues lo que suelo hacer, Luis, empiezo con una bio muy cortita de un santo que hoy voy a retomar a San Omono Tucenghi, que es italiano. Era un comerciante de Cremona y que de hecho es el patrono de los comerciantes y que vivió en el siglo XII, pero lo traigo a colación por su profunda honestidad, generosidad, sentido evangélico, pero sobre todo porque ganaba muy bien, pero compartía todavía mejor y fue un gran empresario que murió curiosamente en misa de rodillas y de hecho fue canonizado por su testimonio de que los negocios pueden ser un camino de santidad. Y creo que es una buena introducción para que efectivamente nos des una breve bio tuya, ¿no? Aderezada con cualquier detalle personal y profesional que idealmente que pocos conozcan sobre ti. Sí, bueno, yo soy venezolano, inmigrante, voy para 57 años este mes, el 26 de junio. Y toda mi vida me he dedicado al mundo del entretenimiento, ¿no? Es un poco loco porque hay mucho mito sobre la locura del mundo del entretenimiento. Yo he pasado por todas las facetas, desde la producción hasta la renta de equipos, y terminamos nosotros teniendo una empresa multinacional que distribuye todo lo que son equipos técnicos y soluciones técnicas para todo lo que es el ámbito del entretenimiento, llámese un concierto, llámese un artista, llámese iglesias, llámese, o sea, Eventos llámese corporativos, el supongo. verto corporativo, donde haya una tecnología de audio, iluminación, sistemas, control. Nuestra empresa está ahí. Tenemos una oficina, digamos, local en México, Colombia y Santo Domingo, Madrid y Miami. Y de ahí atendemos un pool de 18 países, el cual yo tengo la bendición de dirigir. Y bueno, a eso nos dedicamos. Estupendo. Y haces bien en matizar qué es entretenimiento, porque es un concepto que se utiliza para muchísimas cosas. La gente podría llegar a interpretar que son discotecas o que puede ser incluso casinos o que puede ser, en vuestro caso, efectivamente es ayudar, ¿no? Con toda la tecnología y todo el equipamiento que conlleva cualquier evento especial. Y en esa línea, ¿cuándo decidiste? ¿Por qué empiezas en ese negocio, en ese ámbito y cómo lo vinculas con tu despertar espiritual? ¿Tuviste algún punto de inflexión que te llevó a decir esta es mi misión en terrenal, este tipo de negocios y sobre todo a integrar la fe luego en esa vida profesional? Tú sabes que cuando tú comienzas desde el punto de vista de la inmadurez, pues yo digo la inmadurez porque, digamos, los procesos humanos son bastante particulares, ¿no? Es así como yo siempre digo, me voy a la base como, claro.
Uno primero gatea, luego camina y luego corre, ¿no? Vamos a decirlo así. Cuando tú comienzas y arrancas un negocio per se, tú no estás pensando. Después de caerte varias veces, ¿no? Y después, bueno, no, no, por supuesto, después de darte y caminando y corriendo te sigues dando por todos lados, ¿no? Porque, bueno, ya vienen otros conceptos, vas corriendo en sombras, o sea, necesitas luz, o sea, podemos Te ahí, tú sabes, deshidratas. meternos, si te deshidratas, es toda una locura, ¿no? Sí. La realidad es que nosotros nos vamos perdiendo de las bases fundamentales, ¿no? Yo tengo que agradecer que yo, por lo menos mi contacto con la iglesia temprana, Mm. cuando yo era niño, fue una iglesia muy bella. Yo no tengo esa conexión con la iglesia, quizás que mucho de otra gente de repente vio una iglesia de un poco más antipática o que te señalaba. Mi iglesia de niño era una iglesia espectacular hoy en día, ¿no? Y la puedo tanto decir que hoy en día, después de tantos años de recorrido, volví a encontrarme con una iglesia católica igual. Ujú. Entonces, para mí esa base estaba ahí, esa base de valores, esa base de entender el amor, entender la alegría, entender el hacer el bien, eso quedó ahí. No te voy a negar que después uno se pierde, yo me perdí en un camino, tú sabes, transitaba por todos lados. Hay un psicólogo llamado Viktor Frankl, no sé si lo conoces, un psicólogo que es sobreviviente de Auschwitz, de los campos de concentración, que él decía una frase para mí muy poderosa: cuando el hombre no tiene claro su motivo, se pierden los placeres. Bueno, y evidentemente eso me pasó a mí, pues yo me fui como distanciando, me fui y bueno, básicamente, pero yo nunca perdí la esencia quizás de hacer las cosas de alguna manera bien, ¿no? Existía uno tenía ahí su código de valor, su maletica, pues, de valores ya inculcados y uno va en el camino, ¿no? Evidentemente, después, en el ejercicio de la madurez, tú te vas enfrentando de manera mucho más clara y de manera mucho más precisa, te vas enfrentando con tu fe y te vas enfrentando con tus valores y con tus creencias, ¿no? Y yo creo que había una mala interpretación del mundo de los negocios, ¿no? Basado quizás en ese típico cuento como que todo justificado, this is the only business, o sea, yo puedo hacer lo que quiera contigo y, o sea, las bases éticas de un negocio, este, eh, primero el concepto de negocio es muy sencillo. Tú básicamente, tú tienes una idea y tú básicamente generas valor dando un servicio o generando un producto. Y yo creo que no tienes ni siquiera que ser extremadamente católico o extremadamente para entender de que tú no puedes venir a robar a la gente. O sea, yo empiezas de las cosas muy básicas, ¿no? Mm. Y entonces tú empiezas a establecer ciertos códigos. Hoy en día después, bueno, son un poquito más elaborados, empiezas a hablar de la ética. Y a la final la ética empresarial se basa en integridad, en responsabilidad, en respeto, en justicia, en transparencia y sostenibilidad. Y esa es la única forma donde, y eso lo está en cualquier libro, eso no lo estoy inventando yo, ni es que lo estoy diciendo yo, o sea, tú puedes, cualquier referencia que puedas, inclusive la más banal, el panfletico más tonto que te puedes conseguir, básicamente eso está escrito ahí. Y esa es la base de nuestra fe católica. O sea, es imposible de que tú puedas generar un negocio, llámese de vender limonadas en la puerta de tu casa, Mm. hasta establecer un conglomerado, si tú no basas y si tú no te enfrentas a estos principios éticos. Y estos principios éticos evidentemente van acompañados mucho de esa fe o ese cultivo a la fe que tú tienes, ¿no? Yo siento que la fe no solo enriquece nuestras creencias personales, sino que también le da forma a la forma en que nosotros vamos interactuando y vamos navegando con esas incertidumbres de la vida, ¿no? Y evidentemente tú vas armando tu código y vas construyendo tu empresa. Y mientras vas tu empresa creciendo y vas interactuando con personal y te vas enfrentando el día a día, tu responsabilidad es mucho mayor con esa gente. Entonces, yo creo que hay demasiados mitos que se van incluyendo y que se van metiendo y que nos van, tú sabes, que nos van distorsionando o nos van nublando la mente realmente del origen de las cosas y nos van satanizando conceptos que no tienen sentido, ¿no? Eh, Te pongo un ejemplo. La gente habla del entretenimiento como piensa que básicamente son un poco locos con lo que andan metiéndose drogas. Y yo digo algo que, o sea, Jesucristo es el rockstar más grande de la historia del mundo. O sea, o sea, la gente me habla a mí de conciertos y esto, y yo le digo, analiza cuántos conciertos existen en el mundo un domingo. Compáralo con cuántas iglesias cristianas
ni siquiera voy a hablar solamente católica. Cristo está ese domingo siendo el centro del show, del espectáculo, vamos a decirlo así. Es el rockstar más grande que existió en la historia de la humanidad. Mm, Entonces, necesariamente el esparcimiento, el placer, no va necesariamente satanizado a ser, bueno, esto es un mundo de locos. No, básicamente es un negocio, y te lo digo aplicándolo a mi entretenimiento, ¿no? mm, Y yo creo que también pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que es imposible comenzar un negocio. Yo creo que no, no es que es imposible. Yo creo que tú comienzas un negocio ya con una ápice de fe. La gente dice que no, yo no tengo fe. Eh, el apóstol Pablo decía que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si tú lo analizas fríamente, tú cuando arrancas un negocio, tú, tú tienes toda, tú tienes certeza de algo que no tienes idea, pero que tú esperas que algo va a pasar. O sea, tú vas cargado de positivismo, porque si no, no lo haces. Tú te levantas en la mañana y dices, mira, yo voy a hacer una empanada y la voy a vender y voy a hacer un empresario, y eso es lo que a ti te motiva para ir. Y vas convencido de algo que no ves. O sea, ya de por sí, la esencia de un negocio y de un emprendimiento va cargado de mucha fe. O sea, es imposible que tú no tengas ese componente, porque es que si no, ni siquiera tienes el drive de levantarte de la cama y salir a desarrollarlo. Entonces ya la fe es parte del negocio. O sea, los negocios y fe van entrelazados de una manera muy, yo diría, o sea, muy complementaria. O sea, es imposible desarrollar nada que no tenga fe. muy Es bueno. imposible, ¿no? Y me llama la atención, como buen emprendedor, y hablando entre empresarios, pues yo también actualmente estoy con además cierta complejidad, estamos gestionando 5 negocios distintos al mismo tiempo, pero obviamente entre los que yo cariñosamente no me autodenomino locos, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Porque locos y héroes, porque la verdad que me encanta escucharte porque se transpiras esa pasión y esa motivación imprescindible para cualquier emprendedor y empresario, dejando a un lado quizá lo que voy a intentar ponerme con el sombrero, ¿no? De la audiencia y la gente joven que se esté planteando hoy en día, oye, ¿y qué hago? Mejor, ¿me hago funcionario? ¿Busco un trabajo bien pagado? ¿Me hago empresario? Que está al lado oscuro, ¿no? De la luna, de las dificultades, de los sacrificios, del reto, de los problemas, de la resiliencia, del esfuerzo que conlleva montar negocios e incluso, y especialmente, por cierto, has mencionado a Víctor Frank y por traer a colación otra cita suya, ¿no? De quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, ¿no? En su caso, obviamente, lo sacó a colación en una situación bastante más extrema, ¿no? Que la de cualquier empresario. Pero efectivamente la importancia de, además de esa fe, un porqué, ¿no? O sea, y esto lo estoy haciendo y me levanto pues porque tengo esa, ante esa ausencia de certeza, ¿no? O de convicción, sí que por lo menos algo que te impulsa a pensar que, oye, es lo mejor que puedes hacer, o en algunos casos es que no tienes otra, o sea, porque también hay mucha gente que la vida le pone entre la espada y la pared y mira, tienes que tirar para acá sí o sí. Pero en ese ámbito, digamos, gris, ¿no? En el que estamos hablando del heroísmo, ¿no? Del emprendimiento y demás, muchos empresarios temen perder autoridad si se muestran vulnerables o espirituales. ¿Cómo lo has vivido tú, ese aspecto? Mira, yo creo que quizás yo no soy el mejor ejemplo, porque yo siempre he sido una persona muy, y perdona la falta de humildad, esto lo digo con mucha humildad, de verdad, de corazón. Yo soy una persona extremadamente luchadora y peleona, digamos, en mis convicciones, ¿no? Sin embargo, también tanto golpe que me ha dado que me ha enseñado a escuchar y a oír, ¿no? Em, yo creo que uno debe cultivar mucho la personalidad, y el tema es, y con la edad tú vas entendiendo. Déjame refrasear esto porque quiero mejor irme hacia los jóvenes. Bien. Y este mensaje lo quiero hacer a los jóvenes. Todos pasamos por miles de cosas y nos sentimos, tú sabes, los duros, y eso es como el típico cuento cuando tú tienes una novia, entonces si tú demuestras debilidad y si lloras y tal, ella va a pensar que tú eres débil. O sea, uno se va llenando, y como dije inicialmente, de una serie de conceptos y de prejuicios y de tonterías que al final eso no tiene nada. O sea, eso es etéreo, eso no tiene nada. Eh, hay un autor que a mí me cayó por sorpresa antes de yo mi conversión con Emaús. Digamos que en ese camino mi Emaús, como digamos, como que me vuelve a mí a atraer
me saca de la sombra, literalmente. O sea, vuelvo yo a encontrarme con esa luz, ¿no? Y él definía que el éxito en la vida está fundamentado en cuatro pilares fundamentales. Ese señor se llama Robin Sharma, ¿no? Él es muy famoso, ha escrito varios libros, pero a mí me fascinó el concepto de él, porque él dice que básicamente son cuatro pilares lo que tú tienes que fundamentar tu vida. Él lo llama el health set, o sea, el set de salud, digamos. Tú no puedes enfrentar la vida si tú no cultivas tu cuerpo, si tú no lo cuidas, si tú no comes bien, si tú no eres una persona sana. Por otro lado, él habla del mindset, que va alimentado evidentemente por el tipo de educación que tú llevas, por el tipo de literatura que tú consumes. O sea, tú te vas preparando, y tú tienes que prepararte como persona y para generar, no solamente ser un hombre de negocios, también para transitar ante la vida. Tú tienes que prepararte, tú tienes que cultivarte, tú tienes que leer, tú tienes que estudiar, tú tienes que moverte. O sea, tienes que rodearte de gente que te aporte algo. Y después él define dos cosas fundamentales que para mí fueron increíbles, que fueron el health set, perdón, el heart set y el soul set. Él viene el set del corazón, vamos a decirlo así, y el set del alma. Y esas dos están profundamente atadas al tema espiritual. Es imposible hablar de temas espirituales si tú no hablas de Dios. O sea, eso no lo digo yo solo. El libro que tú te remitas, a la historia que tú te remitas, hasta el tipo más agnóstico y ateo, cuando se refiere a espiritualidad, automáticamente eso es una ecuación. Espiritualidad es igual a Dios. O sea, eso no hay otra forma. La forma en que tú cultivas tu alma y tu corazón es la forma como que te ayuda a ti a interpretar el mindset de la manera adecuada. Si tú te lees un libro maravilloso y espectacular de cómo ética o de los negocios, pero tu corazón está lleno de rabia o lleno de odio y tu alma no está limpia, tú vas a codificar eso de manera totalmente distinta. Tu mensaje es distinto. Y ese es el famoso cuento cuando te dicen a ti, bueno, cuando tú te lees un libro, te lo leíste hoy y te lo lees dentro de 2 meses y lo codificas distinto. Mucha gente inclusive lo dice con la Biblia: oye, me la leo hoy y de repente la leo después y la interpreto de otra manera. Claro, también está muy vinculado a tu estado espiritual. Es imposible, esto se lo digo yo a ustedes, a los jóvenes, es imposible de que tú puedas desarrollarte como persona, como empresario, como amigo, como ser de la sociedad, si tú no tienes o si tú no vas cultivando tu espiritualidad. Y eso va directamente atado a Dios. A nosotros nos han vendido de mala manera que el hecho de la competencia, hacer negocios, es competir y es salir a matarse. O sea, eso es mentira. Eso es totalmente falso. Tú no puedes, tú vives en una sociedad, y en una sociedad hay una comunidad. O sea, competir, claro que tú sales a competir, pero tienes que enfocarte en lo tuyo para que lo tuyo prevalezca, no en lo del otro. Y todas esas cosas, si las vienes a ver, están totalmente atadas a tu fe. Por mucho que yo intenté, porque yo no soy, o sea, yo no, imagínate tú, yo por mucho que intenté pelear y hacer y deshacer, a mí Dios siempre me metía como en Venezuela, perdóname, le decimos un cocotazo, tú sabes, que te pegan como un golpe en la cabeza, y me decía: hijo, vas a seguir. O sea, ubícate donde tienes que ubicarte, tú no puedes, o sea, el camino es este. Y yo se lo recomiendo a los jóvenes porque evidentemente todos tenemos que errar, todos tenemos que aprender a fuerza, como yo no llegué ni tú llegaste, y yo sigo aprendiendo y sigo llevándome golpes. O sea, todavía mis hijas hoy en día son las que mis mayores maestras, o sea, que son más jóvenes que yo y me dan unas lecciones de vida todos los días. Pero si tú no tienes ese cultivo de ese soul set y este heart set que este señor dice, es imposible que tú puedas desarrollarte como persona. Entonces ahí te viene cuando tú empiezas a establecer tu código de valores. En nuestra empresa, vamos a decirlo así, casualmente ayer, antes de ayer, tuve yo una pequeña, por una situación que se presentó en la oficina. Y yo se los dije a todo el mundo, les dije: mira, yo prefiero tener un grupo de gente con valores y un grupo de gente honesto que tener al genio doctor en física nuclear aquí adentro, para que les quede claro. ¿Por qué? Porque el genio puede ser el tipo con los conocimientos más graves, pero ese tipo no sabe trabajar en equipo, ese tipo no sabe manejarse en comunidad, ese tipo va a ser un factor de distorsión. Así de sencillo. Yo prefiero que tú llegues y me digas a mí: me equivoqué, puse la torta, porque todos estamos hechos de errores. ¿Qué te genera a ti la diferencia como ser humano? No los errores que tú cometas, porque los errores los hacemos todos los días, en la forma en que tú afrontas y reconoces esos errores y aprendes de ellos. O sea, el pedir una disculpa es mucho más válida que quizás
taparle el error que hiciste y te ve cómo tú lo vas moviendo. Cuando tú empiezas a ver todas esas cosas y lo empiezas a meter todo, digamos, en un bol, que empiezas a hacer una ensalada, a la final te vas a dónde? Te vas a unos valores netamente cristianos. Amor, honestidad, integridad, respeto, justicia. Y a la final le pregunto yo a todos los jóvenes, a todos los oyentes, a todas las personas que yo camino, ¿eso no es lo que tú quieres para ti también? O sea, tú puedes ser el tipo más bravo, puedes ser el tipo más oscuro, puedes ser el tipo más cargado de odio del mundo. Yo te pregunto a ti, o sea, internamente, cuando tú te sientes, eso no es lo que tú quieres. Tú no quieres que a ti te quieran, tú no quieres que a ti te respeten, tú no quieres. Entonces es lo mismo. Se ha desmitificado muchísimo el mundo de los negocios, tú sabes, las películas estas donde el tipo es el sabrosón, el tipo de los excesos, cómo te friego, cómo te fra. No, ojo, no hay que confundir, digamos, ser amable, ser ético a ser tonto. Son dos cosas totalmente distintas, pero a la final tú no puedes pretender ser un hombre exitoso en un emprendimiento, en un negocio, en tu vida, en nada, en una empresa, si tú a la final no tratas de cultivar y manejarte bajo unos códigos espirituales y bajo ciertas líneas de vida. Así de sencillo. Yo, y se los aconsejo a todos los jóvenes, lamentándolo mucho, perdí unos años muy preciados de mi vida en una búsqueda y yo lo tenía enfrente, como el camino de Maú. O sea, lo tenía aquí. Yo era peor que Cleofás, pues. O sea, yo caminaba y tenía 7 vendas en hasta que el hombre llegó y me dijo, señor, ¿hasta cuándo tú no vas a ver? O sea, el tipo me tuvo que quitar la venda y dame el cocotazo, como digo yo. O sea, y me pasó a los 50 años, Fernando. Me pasó a los 50 años en una reflexión básicamente de entender y decir, wow. O sea, llegué a la mitad de mi vida, ahora yo necesito hacer un cambio, pero tú lo puedes hacer. Yo veo muchachos de FETA, por decirte, 20 años, 25 años. Yo hubiera dado la vida por haber tenido ese camino en ese momento. Y eso, créanme, señores, cuando tú lo inviertes y digamos, lo aplicas a tu vida, a tu accionar, a tu negocio, a tu trabajo, vas a ser una persona exitosa. Vas a ser una persona exitosa, sin duda. Eso es No muy sé si bueno respondí tu porque... pregunta, me fui por otro lado, perdóname, que me No, apasiona no, el tema. No sé si me desvié, perdóname, Fernando. aquí inspirados por lo que el Espíritu Santo considere que debemos decir, pues somos básicamente herramientas de dicha inspiración y a mí desde luego me estás impactando porque es súper enriquecedor, ¿no? La perspectiva... A mí me agrada sobre todo compartir eso, ¿no? Experiencias de gente que ya han pasado más que teóricamente, prácticamente, ¿no? Y cómo de repente, oye, macho, pues a mí la vida me cambió de esta manera. Está muy bien, como bien dices, oye, la lectura y la formación, ¿no? El de Robin Sharma, yo recuerdo que bueno, me hizo especial gracia el monje que vendió su Ferrari y demás. Y es otra manera de efectivamente empezar a trasladar a la gente la importancia de esos principios y valores que estás subrayando, que tienen muchísima más importancia que la inteligencia o que en muchas ocasiones que otras capacidades, porque efectivamente, de hecho luego te compartiré, he hecho un librito que me han pedido una serie de empresas, se llama Sabia Corporativa, en la que recopilo, es una curación de empresas que precisamente ya de manera demostrada, ¿no? Empíricamente, todos este tipo de principios, valores, la humildad, la confianza, la transparencia, etcétera, etcétera, es que además conllevan empresas con mayor rentabilidad y mayor crecimiento, ¿no? Que es lo que está subrayando, que me parece un mensaje bestial, ¿no? Porque efectivamente a veces parece lo que comentas, que estamos en una sociedad, especialmente los jóvenes, en los que están muy involucrados con el ámbito deportivo, profesional o no profesional, en el que tienes que ganar, ¿no? Al tercero. Y cuando la verdad es que, coño, viene muy bien competir o competir para, al modo de ejemplo del boxeo, ¿no? Y del sparring, para transformarnos en nuestra mejor versión. O sea, no es tan importante el ganar el otro, sino usar al otro, porque gracias a él tú vas a conseguir tu mejor versión por todas esas dificultades o por todas las ayudas que te va a proporcionar el estar con otra persona, obligándote a dar lo mejor de ti, ¿no? Y desafortunadamente muchas veces se malinterpreta, ¿no? Que aquí lo que hay que hacer, llevándolo también al extremo que comentas a veces en el ámbito empresarial, ¿no? Y que la gente puede llegar a empatizarse con gángsters, ¿no? Formato El Padrino, precisamente pues por la parte de que, oye, pues era una serie de personas o de organizaciones que
tenían unos principios y valores que obviamente no son los más adecuados, pero sí que entre ellos, oye, se respetaban, ¿no? Y el jefe era el jefe y tal. Toda esa estructuración, si metes el dedo, oye, pero hay detrás realmente qué es lo que hay valioso, y realmente si lo aderezas con unos principios y valores que sean obviamente los adecuados, ¿no? No simplemente, en este caso, conseguir cada vez más poder sin sentido, ¿no? O tener cada vez más territorio para vender el alcohol o las drogas correspondientes, ahí obviamente te pierdes y sales del camino, pero sí que es verdad que de todas partes puedes aprender de los errores como de las buenas virtudes, ¿no? Porque como bien dices, en todo ese health, mind, heart and soul set, oye, el mind para mí tiene a veces una importancia que posiblemente la sobreestimemos, pero es verdad que es muy importante, la formación, con qué amigos vas, qué entorno, qué mentores tienes, ¿no? Y que, por cierto, te quería preguntar sobre esto. ¿Qué prácticas tú concretas usas para discernir decisiones a lo mejor difíciles en tu empresa de equipo, que siempre generalmente el factor humano es lo más delicado, si tienes que despedir a alguien o si tienes que echar una bronca, etcétera, etcétera? ¿Tienes ahí algún tipo de mentoring, asesores profesionales y o espirituales, o cómo lo sueles gestionar? Mira, yo he ido armando un equipo que me ha costado entenderlo, ¿no? O sea, yo fundé mi compañía en el baño de mi casa. O sea, yo en el baño de mi casa un día me levanté y visualicé mi empresa y mi empresa, digamos, era mi bebé. Ujú, Y digo era porque yo terminé de entender que la forma en que que mi empresa creciera era que ella dejara de ser mi bebé simplemente y ya yo tenía que entregar el bebé, así como con los hijos de uno, pues ya creciste, se fue para la universidad y ya, bueno, ya ella sigue su vida y yo estoy atrás en una fórmula, ¿no? Entonces yo fui creando un equipo de gente muy capaz. eh, digamos, la primera decisión importante que yo te puedo decir que fue el cambio de ser un emprendimiento a una empresa fue el día que contratamos una directora de recursos humanos. ujú, Eso generalmente, empresas del tamaño, cuando nosotros lo hicimos, la empresa que tenía el tamaño que tenía la mía, todo el mundo me decía que estábamos locos, que si nosotros nos creíamos que éramos Coca-Cola, Procter Gamble. Y fue la mejor decisión, primero porque nos ayudó a establecer una base y unas matrices de lo que queríamos, sobre todo lo que queríamos en una comunión de valores. No era el amigo, no era el timo, sino era, bueno, mira, nosotros queremos formar y necesitamos un grupo de personas bajo este perfil y que cumplan estas expectativas. Y junto a eso fuimos armando, digamos, un staff de gente mezclado entre gente joven, a la cual la necesitamos y la apreciamos, pero también y también respetamos a los viejitos, digamos, más como yo, pelitos blancos, porque, digamos, es una combinación de seniority con ese ímpetu y esa capacidad de arrojo de los jóvenes, pero también es una simbiosis, ¿no? Y empezamos a armar una estructura que cambió de ser muy piramidal a una estructura un poco mucho más horizontal, pero también trabajamos muchísimo en lo que es el plano organización. Estamos en eso también ahorita en este momento, ¿no? Eso no te voy a contar que eso tampoco es el apretar un botón y sale, ¿no? Sobre todo porque yo creo que después de pandemia también se han redefinido toda una serie de cambios en el mundo empresarial, en mi industria particularmente, que todavía la gente no termina de entenderse y definirse, ¿no? Y como estamos está de moda el extremismo, entonces pasamos de ser o muy relajados a ser extremadamente rígidos y no terminamos de entender que hay que llegar un poco más hacia el centro digamos, tener una estructura flexible pero una estructura muy clara. Entonces, ahí hay una dirección de recursos humanos con una dirección muy clara del perfil de lo que necesitamos, pero una dirección muy clara de lo que estamos dispuestos y lo que no estamos dispuestos a tolerar desde el punto de vista de valores y de creencias de la compañía. Eso por ese lado. Después también entendimos de que cada persona también tiene sus necesidades y los jóvenes tienen un ímpetu, pero también los viejitos también tenemos lo mismo. ujú, Entonces empezamos como a comulgar y a tratar de engranar y de aterrizar esas necesidades dentro de una necesidad común y de respeto, ¿no? ujú. Y sobre todo respeto. El otro reto es que nosotros somos multinacionales, entonces imagínate tú, nosotros tenemos gente dominicana, mexicana, colombiana, holandeses, americanos, españoles, entonces pasaba muchísimo que de repente un chiste de uno al otro, el otro era el fin del mundo y se armaban unas novelas y unos dramas, todavía se arman, este,
Entonces también hemos empezado, tú sabes, a entenderles de un tema de, mira, la globalización que la gente habla, básicamente el reto más grande es entender las culturas, o sea, y Mm, las diferencias culturales. Mira, hay palabras que no se pueden usar, hay chistecitos o sentidos del humor que tú, a lo mejor en México funcionan, hijo, pero en Colombia la gente lo ve de otra manera. Entonces, bueno, en ese aspecto y en el punto de vista mío personal como líder, digamos, de la empresa, yo he descubierto esto de una manera, se puede decir, tarde. Primero, yo tengo una gran relación eh, eh, em, con el padre Juan Carlos, tú lo sabes, o sea, el padre Juan Carlos es una persona que para mí es muy especial, no solo como sacerdote, sino como persona, porque es una persona que a mí me ha dado mucha visión clara y aterrizada y concreta sin esos fanatismos y esas locuras de la gente. Ah, no, no, no. Él es una persona que me ha llevado extremadamente bien en el camino de la fe católica y de una manera que a mí ha sido muy nutritivo, sobre todo yo que soy una persona muy racional y todo lo cuestiono, y es como que me ha llevado por el camino, mira, esto no se cuestiona, esto es así. Y aunque te parezca mentira, yo descubrí, gracias a una situación que pasó en mi familia de temas de ansiedades y demás y cosas locas, yo, yo no entendía ni respetaba lo que era la figura de un psicólogo y hoy en día tengo un psicólogo que es un psicólogo coach, una psicólogo coach, que es una bendición de mujer. bueno, Este, y ella, o sea, yo semanalmente tengo sesiones con ella de 1 hora y esas sesiones son extremadamente nutritivas. Es imposible tú transitar el mundo hoy en día con el ruido que tú mismo dijiste y con toda la cantidad de cosas si tú no tienes gente alrededor. mm, Yo soy una persona que leo mucho y un día me preguntaron ¿y qué leía yo? Y entonces sobre todo me lo preguntó una persona más atada a la religión, a nuestra fe católica. mm, Y yo le dije, yo leo lo que me incomoda. Y entonces esa persona le molestó, ¿no? Yo siento que uno debe abrirse a todo tipo de lectura y entendimiento y uno va basando, a veces es muy fácil encerrarse en la opinión de repente del confort, de repente que un padre llegue y te diga un sermón y eso es lo que tú quieres escuchar. También es bueno escuchar las otras visiones y cuestionar el por qué esa persona de repente está en contra de tu convicción o de tu creencia, ¿no? Eh, Leo mucho y comparto mucho con gente como tú, Fernando, yo creo que una de las cosas maravillosas que ha sucedido, digamos, estas reuniones que nosotros tenemos de Maúa, y hay hermanos quizás no fueran amigos míos fuera de este ámbito. Yo nunca, no tengo nada en común con ellos, pero nos conectamos en una frecuencia y siempre estamos en una conexión de entendimiento y de camino y de ver, ¿no? Yo soy un gran promotor de la lectura, uno debe leer, uno debe cultivarse, este, y automáticamente tú empiezas también a buscar tu gente, pero yo también a mí me encanta sentarme con un técnico, con alguien de la calle y escuchar o un taxista, escuchar tú sabes, su día a día. A mí me encanta la gente, me gusta mucho la gente y me nutre mucho la gente, ¿no? Y entre esos he aprendido a golpes a entender que en la clave del respeto y la tolerancia hacia los demás he aprendido mucho más que tratar de yo imponer mis visiones. Y hoy en día eso es lo que hemos hecho en la compañía. Este, no te voy a negar que es fácil, porque evidentemente hay procesos, pero vuelvo y te repito, la transparencia y la claridad de los procesos y entender a la gente y hacerla sentir cómoda, que la gente entienda de que nosotros no estamos todo el día persiguiéndote qué error hiciste, pero sí vamos, o sea, evidentemente tienes que establecer un resultado, que los resultados son en común, son en conjunto. mm. Este, hay otro tema ¿Has también, el mundo. tenido, por meter ahí el dedo, Luis, alguna decisión reciente o difícil, profesional, que haya sido guiada por tus valores espirituales y que no haya sido entendida tampoco por otros? Igual que comentas esta frase que me encanta, lo de leo lo que me incomoda, que me parece súper inteligente. ¿Te has encontrado con alguna situación efectivamente en el ámbito de tu empresa en el que alguien no haya entendido una decisión tuya o algún error que te haya ayudado a crecer más como creyente o como profesional? Sí, bueno, evidentemente yo creo que últimamente todos los días me sucede algo muy parecido a eso. Este,
Yo tengo una forma muy frontal de enfrentar las cosas y, y como te dije, he tenido que aprender o sea, he tenido que aprender, número uno, a que hay otra visión, o sea, no solamente lo que yo piense y mi drive, sino que hay otra visión que tengo que respetarla, que tengo que entenderla, que tengo que trabajar esa tolerancia. También el tema del desespero, una de las cosas que me ha hecho mucho acercarme a Dios y a Jesús es que, y yo creo que una de las cosas que motiva mi confesión diaria es que, wow, yo por mucho que intento no entender de que Él está en control, trato, no, y entonces sigo, y insisto, y me pongo, y me estreso, y me canso, y a la final, como un idiota, ya me rindo y me siento, y en verdad es él el que tiene el control. O sea, yo he entendido, por decirte, a mí me da cosa como, yo no sé si te estoy respondiendo a esto, lo que tú me dices, pero por decirte un ejemplo, el tema del Espíritu Santo, hay mucha gente que te dice, no, quédate tranquilo, que el Espíritu Santo. A mí me parece que Dios a nosotros nos dio un talento. Ujú. A mí me parece que es extremadamente, para mí, eso es mi comisión, mi personal, le digo con mucho respeto y con mucha humildad, pero yo no soy dueño de la verdad, pues, pero yo siento que cada vez que yo más transito en este camino me doy cuenta que Dios nos da un talento y que si yo no utilizo ese talento en pro de algo positivo y productivo, eso es más pecado que otra cosa. O sea, yo no, si a mí me dan un talento y me dan una inteligencia, me dan una capacidad, y yo lo que hago es echarme en un sofá y estar todo el día llorando y quejándome, o sea, perdóname, yo siento que eso para mí es mucho más pecado que no. O sea, tienes que explotar tu talento, por supuesto, en pro de algo positivo y algo bueno, pero también tienes que empezar a entender de que no todo tú no lo controlas todo y a la final que lo controla es él. Entonces, sobre todo cuando tú pides y pides y pides y pides y pides y de repente él te cierra una puerta, y no te, me ha costado entender que cuando me cierra una puerta es porque no debo entrar por esa puerta y que me va a abrir otra mejor, pero yo sigo Ujú. anclado y dándome golpe con la puerta y cuestionándolo, ¿no? Entonces he empezado a trabajar mucho el agradecimiento, más que el pedir, porque me da vergüenza pedirle, de verdad, me da vergüenza pedirle. Me da vergüenza pedirle porque él me da mucho. Y entonces cada vez lo empiezo a identificar más. Entonces, eh, me pasa todos los días, me ha pasado con personal de repente lo que te comentaba con estos temas de interpretación cultural, que los tipos interpretan unas cosas a veces y no tienen nada que ver con otras, cosas que en otra situación de mi vida laboral, hay personas que yo la hubiera despedido simplemente hasta luego, chao. O sea, esto o sea, no tienes ni discusión. Y Ujú. entonces, me he enfrentado a este tema y sí he escuchado y me he dado cuenta que a la final el hecho de escuchar, el hecho de ejercer la tolerancia, el hecho de ejercer esa capacidad de entender también la honestidad, a la final ha resultado para bien porque la persona simplemente se equivocó, pues, o sea, simplemente cometió un error y lo enmendó. Como hay gente que no lo enmienda, ¿no? Otra cosa que me ha pasado muchísimo en mi negocio es que en mi negocio transita el ego, pues, ¿no? El ego es Ujú. el ego es el motor, ¿no? Estos son artistas, pues, o sea, ¿sabes? O sea, y el ego, digamos, como hay un libro de Ryan Holiday que a mí me encanta el título, que dice The Ego is the Enemy, el ego es el enemigo, y definitivamente el ego es el enemigo. Ujú. Entonces, eso me costó mucho dominarlo. Yo he hecho un cuento y digo, como yo soy inmigrante, digo que mi ego era tan grande que yo no pude pagar el exceso de equipaje, lo tuve que dejar en Venezuela guardado porque no podía con él, ¿no? Este, pero, pero es entender también ese ego y no solamente domarlo, o sea, no es simplemente abandonarlo, porque también es bueno tener algo de ego, es simplemente saberlo canalizar y saberlo dominar y saberlo, ¿sabes? Irlo amoldando, irlo amoldando, irlo amoldando. Entonces eso me ha ayudado mucho y me ha ayudado mucho a írselo transmitiendo también a estos muchachos jóvenes que están empezando a trabajar con nosotros. Hay una frase que a mí es la que más me sacan a veces, que les confunde a ellos, ¿no? Que creo que esto era de Mateo 6:24, de no podéis servir a Dios y al dinero. Y a veces se confunde o se puede llegar a pensar que es incompatible, ¿no? En lugar de entender bien, no, es un problema de prioridades, ¿no? O sea, no se trata
de efectivamente poner al dinero antes de nadie, que ahí es donde nos podemos equivocar, recurriendo otra vez al ejemplo, ¿no?, de los gángsters, ¿no? O sea, el problema no es tener un boss, que me ha encantado tu referencia de rockstar. Para mí, Jesús, para hablar de otra etiqueta, es my big boss, ¿no? Es my CEO. O sea, para mí es, oye, ¿qué haría Jesús en esta situación, ¿no? Cuando efectivamente nos encontramos en situaciones de ese perfil en el que nos estamos ahí combatiendo con el ego, oye, ¿qué haría Jesús en esta situación? Entonces, ¿qué consejo darías a jóvenes que quieren emprender, pero que tienen miedo a perder el alma en el intento? Mira, yo creo fundamentalmente, y por mucho que yo le doy vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, tener dinero es bueno. Hay que desmitificar que tener dinero es malo. Tener dinero mal habido, por supuesto, es malo. Eso es otra cosa, pero tener dinero es bueno. Y uno debe trabajar en función así como es bueno lo que yo te hablaba de esos pilares, de cultivar tu salud, cultivar tu espíritu, también es bueno cultivar. O sea, el dinero aparte es necesario en una sociedad en la que vivimos. O sea, tú necesitas dinero para poder lograr cosas interesantes. El tema es que si tu vida se centra solo en el dinero, estás mal, porque tú necesitas cultivar todas las otras cosas para que el dinero venga. El dinero no te va a comprar el espíritu ni te va a comprar las otras cosas. O sea, ese es el gran error que cometen y el gran estupidez. Ahorita tú llegas y abres un Instagram y ya juras que el mundo es maravilloso y que te vas a comprar y que con 4 llamadas telefónicas te vas a hacer multimillonario. Y te puedes ganar, te puedes ganar la lotería. Y muchos de ustedes jóvenes ven de repente esos casos donde el tipo se gana 700 millones de dólares y el tipo en 3 meses no le queda un dólar. ¿Por qué? Porque él no ha cultivado las otras cosas que son necesarias para que tú puedas generar riqueza y generar dinero. Y esos son, evidentemente, cultivar tu alma, cultivar tu espíritu y cultivar tu mente y, evidentemente, tu salud. Tú puedes ser un hombre tremendamente millonario y vas a ser miserable y vas a ser miserable con tu dinero. El dinero no es el centro de todo. El dinero es una herramienta adicional, pero ella llega cuando tú estás enfocado y blindado y armado en otra serie de cosas que lo venimos hablando. O sea, integridad, respeto, valores, fe. La fe es la base de la vida, no el dinero. Eso no está ahí. Y si tú eres una persona que está, lo vas a saber identificar, vas a saber identificar las oportunidades de mejor manera, vas a saber identificar. Eso es un mito ridículo, como te digo, de que hay que sacar a la gente, hay que robarle, hay que matarla. Eso no es, eso es mentira. Eso es mentira. No, Eso hay que no quitárselo de la solo es cabeza. y además que es contraproducente. O sea, efectivamente el mensaje aquí, volviendo a insistir y ya por ponerle el lazo, ¿no?, que me parece súper interesante lo que estás indicando de tener claro cuáles deben ser las prioridades y cuál debe ser ese equilibrio obvio en el que cuidado con no iniciar nuestra jornada laboral, que yo lo pondría como desafío de la semana, ¿no?, con una oración o con una introspección, si quieres, breve, pero en el que, oye, todas las decisiones, desde luego, tienen que estar alineadas con todos estos principios y valores espirituales que Luis hoy nos ha subrayado y que eso sea la guía de tu día a día y que tener claro, ¿no?, el porqué de lo que estás haciendo y de qué tipo de principios y valores tienen que guiar tu vida personal, profesional, en todos los ámbitos, ¿no? Y cuando vas bien alineado y coordinado con esos principios y valores, pues las cosas, como bien dices, fluyen, evolucionan y en el mundo empresarial crecen más rápido y más sanas, que como ya podemos demostrar, ¿no?, con numerosas empresas que han decidido, ¿no?, el que esos principios y valores pues sean el eje y sean la guía principal de todos los equipos. Así que, bueno, te dejo, Para Luis, terminarte un el punto, último mensaje, venga. las empresas exitosas y las empresas que prevalecen son las empresas que tienen muy claro esos valores éticos de honestidad, transparencia. Si tú no te sientes como joven, ustedes los jóvenes no se carguen de tanto tema. Entre más años van pasando y cuando llegas a mi edad, vamos a decirlo así, tu capacidad de acción y decisión es menor. No puedes andar saltimbanqui por allí y para allá, pero si tú no te sientes cómodo y no te sientes en tus valores y a ti te están obligando a robar, tú no tienes, a ti nadie te está obligando absolutamente a nada. Puedes cambiar, puedes irte, o sea, tú no tienes que comprometer tu vida por aparentar o por ver algo, porque ahí no está el camino, ahí no lo está. O sea, yo tenía una super empresa, señores, y cuando vino la pandemia, o sea, mi sector fue el primero que me cerró y yo, el CEO de 2 grandes empresas, me tuve que hacer Uber Eats y después abrió la pandemia y salí para adelante otra vez. Y a la final, ¿qué era lo único que yo tenía? Mi esposa, mis 2 hijas, Dios, mi perro y mis amigos. Los amigos realmente que son.
y Dios, y Dios, y Dios. No tenía absolutamente más nadie. Y a la final yo no me salí del camino y Dios está ahí. Y estuvo ahí y mi negocio se volvió a levantar y volví a seguir y aprendí a estar siempre, o sea, siempre alerta, alerta, alerta. Pero si tu mente y tu espíritu no están en capacidad de entender todo lo que te está pasando al lado, tú vas a seguir caminando como un tonto y se te van a ir las oportunidades, se te va a ir la vida y tú vas a seguir caminando en un mundo de nebulosa y de excusas, porque es la realidad. Perdidos, efectivamente. Pues aquí lo vamos a dejar, Luis. A nuestra audiencia, si os ha resonado esta conversación y creéis que compartiéndola con alguien, especialmente que estén viviendo esa confusión o tensión entre su fe, su trabajo, su potencial negocio, aquí Luis hoy nos ha demostrado que no hay muro entre lo espiritual y lo empresarial o el mundo laboral, sino todo lo contrario, que pueden fluir perfectamente, se retroalimentan y que solo depende de nosotros, de esa fe en la que debemos basarnos para que en cualquier circunstancia, con epidemia o sin epidemia, podamos reflotar con la mayor fortaleza, que es efectivamente dichos principios, valores y fe y esperanza. Así que lo dejamos aquí. No olvidéis suscribiros a este podcast en vuestras plataformas de preferencia y compartirlo con quien creáis que se pueden beneficiar. Si tenéis sugerencias y preguntas, como siempre, aquí os dejamos el email de nuevasavia@paxcc.org, que lo tenéis en las notas también del episodio. Y hasta el próximo episodio. Recordad nutrir vuestras almas, transformar vuestro mundo. Hasta pronto y que la paz y la alegría nos acompañen a todos. Un fuerte abrazo, Luis. Gracias, Fernando. Que Dios los bendiga. Gracias. Bien, seguimos. Bye. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Sabia.